La posibilidad del trabajo por hora se abrirá de ser aprobado el referéndum del próximo 21 de abril. ¿Cómo se establecería el valor de una hora de trabajo y qué garantías existen de que esto no sea una puerta para la vulneración de los derechos de los trabajadores? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Raúl Ledesma, exministro de Trabajo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de este programa tan importante y esta radio tan prestigiosa. Muchísimas gracias. Raúl, empleadores proponen que el valor de la hora laboral sea definido mediante acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, una vez que el contrato por hora sea aprobado en el referéndum previsto para el 21 de abril. En caso de que para el cálculo se divida el salario básico, que es de $460, entre 160 horas al mes, 40 horas a la semana, el valor de la hora podría quedar en $2.80, $2.80, sin incluir los beneficios de ley. Pero según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el monto final podría estar de $5 a $6 la hora. Ahora bien, ¿cómo se garantiza que esta posibilidad no se convierta, como dije yo, en una puerta para la vulneración de los derechos de los trabajadores? Bueno, primero la ministra, el valor que se hace para establecer la hora no pudiera ser simplemente dividir el salario básico para el número de horas pretendido, porque a eso usted tiene que añadirle los proporcionales de ley, que es el 13º, el 14º y las vacaciones, que son más o menos un 20% más al menos. Y la ministra ha dicho en algunas entrevistas que también va a ser incluido el aporte patronal. Entonces tuviera que aumentársele, no sé si ese incluye el 9% del trabajador también, en cuyo caso sería no menos de un 20% más. Bueno, ella lo que ha dicho, entre 5 y 6, si se suman todos los beneficios con el pago de décimos y vacaciones. Sí. Yo creo que está más cerca de 7 que de 5, pero en efecto, más o menos esos son los montos. Ahora, la reflexión frente a esos valores, se lo dije a la ministra personalmente, es que era muy costoso. El contrato que hoy día más caro, que hoy día existe en el Ecuador, es el contrato eventual. Ese contrato eventual usted puede contratar hasta medio año al año, una vez al año, medio año, digamos, pero de manera discontinua. Es decir, puede contratar en enero, después lo puede contratar en, no sé, marzo, después en octubre y así por 6 meses. Y ese contrato tiene un recargo del 35% valor hora. Y ese contrato es el menos utilizado en el Ecuador por el costo que tiene, justamente por el recargo. Yo estoy de acuerdo en que todo lo que sume a dar mayor empleabilidad está bien. Es decir, yo creo que si es necesario un contrato por horas para que los empresarios tengan una herramienta jurídica con la cual puedan dar más empleabilidad, enhorabuena. La pregunta es, al costo que se plantea entre 5 y 7 dólares, ¿lo van a utilizar? Creo que difícilmente. Pero ese ya es, digamos, esa es otra discusión. Y por eso entiendo el pedido de que se trate en el Consejo Nacional de Salarios, que es el espacio tripartito ante la OIT y ante el Ecuador, donde se puede entrar a discutir un poco estos temas. Pero lo que dice la ministra, por el otro lado, también es cierto. Es decir, yo no puedo establecer un valor que vulnere derechos laborales. O sea, yo no puedo incluir ese 20% adicional al valor hora. No lo puedo. ¿Qué son los beneficios? Pero, por ejemplo, ¿el trabajo por horas tiene siempre los mismos beneficios de ley que la contratación tradicional? Bueno, lo que pasa es que en el mundo, no solo en el Ecuador, en el mundo, el trabajo en términos generales, un principio laboral, es que primero sea estable. Eso es un principio de derecho laboral, la estabilidad. ¿Por qué? Porque el trabajo es el pilar de la sociedad porque sostiene a la familia y la familia es el pilar de la sociedad. Entonces, cuando hay trabajo en un país hay armonía social y hay crecimiento. Y por eso es que un principio laboral es la estabilidad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago este preámbulo?
Porque los contratos temporales son siempre de carácter excepcional. Es decir, no puede ser la regla general un contrato de tipo temporal porque no da esa estabilidad. Los valores que se incluyen son justamente valores compensatorios a la falta de estabilidad. Entonces, de allí que el régimen tiene que ser no igual, pero sí compensando justamente esa falta de estabilidad, lo que significa que no puede tener componentes menores que los que tiene un contrato regular. ¿Y cuáles serían los beneficios para una empresa para decidir una contratación por horas en este caso? Yo honestamente le digo, francamente, en Estados Unidos la contratación por hora funciona casi únicamente a nivel estudiantil. Hay que hacer una diferenciación en el Ecuador. En el Ecuador ya hay contratos por hora, existen desde hace muchos años y están en plena vigencia. Lo que no son es de plazo por horas, son de pago por horas. Por ejemplo, el contrato parcial emergente, el contrato, parcial permanente, el contrato... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el contrato por, ejemplo, por horas y la jornada parcial permanente? Claro, el contrato de jornada parcial permanente que se paga, usted puede contratar un trabajador, es indefinido, dice parcial permanente, ese es el contrato. ¿Por qué es permanente? Porque es de carácter indefinido, o sea, lo que dure la relación laboral. Y es parcial porque usted puede hacer trabajar al trabajador 1 hora al mes o menos de 8 horas, siempre que trabaje menos de 8 horas al día, o siempre que trabaje menos de 40 horas a la semana, o siempre que trabaje menos de 160 horas al mes. Es decir, y usted solo le paga, dice el acuerdo ministerial que está reglamentado y que está en plena vigencia, usted solo paga las horas que efectivamente el trabajador ha elaborado, sin ningún recargo. Ese no tiene recargo de ningún tipo, porque es estable, porque es indefinido. Pero usted solo paga las horas que efectivamente trabaja el trabajador. Entonces, si usted contrata un trabajador con ese contrato y lo hace trabajar 1 hora al mes, únicamente le paga 1 hora al mes. Y el aporte al IES lo hace en función de ese pago proporcional de 1 hora al mes o de las horas que haya trabajado. Entonces, una cosa es el pago por horas, que en Ecuador ya existe, y existe hace años y no se ha derogado. Y otra cosa es el plazo por horas, que es, tú me contratas por 1 hora, termina esa hora y se terminó la relación laboral y no te veo más. Como decía, en Estados Unidos, este contrato de plazo por horas funciona cuando un estudiante, por ejemplo, requiere comprar un libro en particular o quiere hacer un viaje en particular y trabaja únicamente las horas que requiere para conseguir el dinero para tal efecto. O las horas que le permite el estudio. ¿En qué le beneficia al empleador? Yo creo que en nada, porque el costo de inserción laboral, es decir, que un trabajador aprenda lo que hay que hacer en una empresa, que entienda su entorno laboral, que haya empatía con los compañeros de trabajo, que conozca a su jefe, todo eso tiene un costo importante de inserción que toma tiempo. Entonces, si va a haber una rotación tan sostenida con este contrato por horas, esto no le conviene al empleador. Yo, honestamente, no encuentro ningún motivo porque a un empleador le convenga contratar por horas a plazo y no pagar por horas a plazo, que ya lo puede hacer. Pero de nuevo, si es que este pedido, y a mí me lo hicieron cuando era ministro, lo hace el sector empresarial y esto va a abonar para una mayor empleabilidad, pues enhorabuena, creo que hay que permitirlo hacer. Pero se podrá, a ver, por un lado, los representantes de los trabajadores están en contra de la reincorporación del contrato por horas en el Código de Trabajo. El trabajo por horas no es una estrategia hacia la generación de empleo. Una ley no genera empleo, dice Marcela Orellana, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS. Para Orellana se requiere de una política pública que permita el fortalecimiento del aparato productivo y dar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, que es donde justamente se produce la mayor cantidad de plazas de trabajo. Sin embargo, la realidad es que más del 54% de los trabajadores se encuentran en la informalidad. ¿El Código de Trabajo actual cobija realmente un porcentaje mínimo de los trabajadores del país? A ver, solo precisiones muy rápidas, porque tengo que entrar en breve a una audiencia. Claro que sí, por favor. Precisiones muy rápidas. La ley no genera empleabilidad, estoy totalmente de acuerdo. Lo que genera el empleo es el capital circulante. Es decir, si usted no tiene dinero para montar una peluquería o una camaronera, no se va a generar ni una sola plaza de trabajo.
Entonces, si usted luego tiene ese capital de trabajo que en el Ecuador, dada la dolarización, solo se puede obtener a través de un préstamo o de dinero que usted pudiese tener como inversionista nacional o extranjero en el exterior y lo pudiese traer, o dinero que lo tiene guardado en su colchón. No hay otra fuente. Entonces, como no existe lo del colchón, digamos, usted tiene que ir a un banco a prestar. En el banco, lamentablemente, en el sector privado es entendible que son muy celosos con el crédito y con las garantías porque es dinero absolutamente ajeno y no tienen derecho a arriesgarlo, entre comillas. Pero la banca pública debería tener, sí, políticas más flexibles de financiamiento, entendiendo que la mayoría de ecuatorianos no tiene capacidad de endeudamiento ni la capacidad de garantías que hoy día reclaman y requieren. Entonces, si usted tiene el dinero para montar un negocio, necesariamente va a tener que contratar trabajadores que lo atiendan, sin lugar a dudas. Ahora, la ley es importante porque la ley, si bien es cierto, no genera empleo, genera un atractivo para que los inversionistas, si usted tiene que escoger entre países competencia como Perú y Colombia, competencia directamente del Ecuador, y usted tiene el dinero para hacerlo, usted va a pensar, a ver, ¿qué país me da? Dos cosas al menos: facilidades financieras, facilidades tributarias y facilidades laborales. Y usted va a escoger el país que le dé mayores facilidades en esos ámbitos. Entonces, si nosotros tenemos una ley laboral que es más amigable, pues sin duda alguna que van a preferir hacer inversiones en Ecuador sobre, por ejemplo, Colombia y Perú. Entonces, es verdad, la ley no genera empleo, pero lo hace más amigable al país para que las personas que tienen que elegir hacer sus inversiones las hagan en el Ecuador. Entonces, sí es muy importante tener, digamos, un sistema regulatorio que esté de acuerdo a las actividades productivas, que es lo que en Ecuador estamos un poco atrasados, porque usted conocerá, hay marcas que hace 10 años existían, Blockbuster, Kodak, vendía cámaras de fotos, hoy día son empresas que no existen porque han sido, no es que quebraron, sino que cambió la forma de, ya no se alquilan películas en cassette, ahora hay streaming. Entonces se crearon otras plazas de trabajo. Esa dinámica laboral tiene que acompañar a la dinámica productiva y eso es lo que en Ecuador estamos un poco atrasados, o más bien bastante. Entonces yo creo que sí, el contrato por hora, digamos, hay que darle un chance, hay que darle una posibilidad y claro, y analizar luego, si no genera la empleabilidad requerida, pues simplemente nadie lo va a usar, como lo que ocurre con el contrato eventual que tiene un recargo del 35% y en el ministerio pida las cifras, ¿cuántos contratos se registran al mes? No llegan ni al 1%. Con eso me quedo, le agradezco muchísimo, Raúl. Gracias a usted. Una buena tarde, Raúl Ledesma, exministro de Trabajo. Notimundo a la carta. 60 minutos.